Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos comenzando un nuevo espacio de oración en Resurrección en Línea y le damos la más cordial bienvenida a este tiempo. El propósito que queremos es el de comunicarnos con ustedes a través de la oración. Una iglesia que ora es una iglesia victoriosa. No se concibe un creyente, un cristiano, que no tenga a diario un tiempo especial de oración, de comunicación con nuestro Dios. Por eso es que creemos que es importante la oración. Por eso creemos que es importante crear este tiempo en el que podamos comunicarnos con ustedes y que ustedes se comuniquen con nosotros. Ustedes podrán ver en pantalla la manera en que pueden comunicarse con nuestra iglesia, con este equipo pastoral. Nosotros de manera responsable, seria, confidencial, vamos a tratar cada uno de los motivos de oraciones que usted tenga. Con toda confianza puede comunicarse con nosotros, escribirnos, hacernos llegar su situación, su problema. No tiene que contarlo con detalles. El Señor sabe su necesidad. El Señor sabe lo que usted necesita. Simplemente pida que oremos con usted y por usted, y con mucho gusto nosotros lo haremos. Queremos dedicar un tiempo a meditar en la palabra del Señor. Queremos hablar de personajes bíblicos que tuvieron una relación extremadamente poderosa a través de la oración y las cosas que Dios logró a través de ellos porque confiaron plenamente en que la oración, en que su conversación con Dios estaba llegando al trono celestial. La necesidad de orar. ¿Tiene usted necesidad de respirar? ¿De alimentarse? ¿De tomar agua? Necesitamos respirar, llenar nuestros pulmones de oxígeno. Si no lo hacemos, morimos por asfixia. Respirar es una necesidad. Tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico. Tenemos que nutrirlo de alimentos sanos, saludables, que lo fortalezcan y nos permitan realizar las actividades diarias. Si no lo hacemos, seguramente en poco tiempo enfermaríamos por desnutrición y las consecuencias de esto acarrearía seguramente cosas que podrían ser fatales para nosotros. Alimentarse es una necesidad. Tal vez muchos no se han dado cuenta de lo que significa un vaso de agua. Los médicos insisten en la necesidad de tomar varios vasos de agua al día. Usted puede incluso vivir varios días sin alimentarse, pero es imposible vivir sin agua. Tomar agua es una necesidad. Así como el aire que respiramos, la comida con que nos alimentamos y el agua que bebemos son indispensables, absolutamente necesarios para vivir, la oración es una necesidad indispensable para el verdadero cristiano. Sin ella no podemos vivir. Es el alimento por excelencia que nos permite sostenernos espiritualmente. Orar, mi querido amigo, orar, amado hermano, es una necesidad. ¿Se imagina usted que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar? Permíteme que le lea lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 35, hablando precisamente de Jesús.
levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Déjeme resaltar lo siguiente. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, iba a orar. Su primera tarea era orar, comunicarse con el Padre. Incluso, antes de atender a nadie, él satisfacía la necesidad. Escuche bien, satisfacía la necesidad de orar. No se veían todavía los primeros rayos del alba y ya Jesús estaba en comunión con su Padre. Otro aspecto que nos enseña este versículo es que el Señor buscaba un lugar apropiado para orar. Resalta este texto que fue a un lugar desierto. ¿Acaso habría algo en este mundo que pudiera distraerlo? ¿Podría algún asunto perturbar la paz del Señor y entorpecer este tiempo especial? Por supuesto que no. Pero la necesidad de orar al Padre requiere absoluta paz. Un retiro lo suficientemente adecuado para que se pueda establecer una verdadera comunión con Dios y en el que usted pueda lograr cumplir con ese deber y satisfacer a plenitud esa necesidad. Esto sería lo ideal. No obstante, usted puede orar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ello no va a disminuir la atención del Padre. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración y que no debía faltar en cada uno de nuestros pasos y acciones. Él oró cuando fue a comenzar su ministerio, oró cuando fue bautizado, oró cuando fue a elegir a los 12 apóstoles, oró en conexión a cada un milagro, oró en el monte de la transfiguración, oró en la tumba de Lázaro, oró antes que Pedro lo negara, oró en la última cena, oró en el Getsemaní, oró en la cruz del Calvario y oró después de su resurrección. Estas y otras referencias deben considerarse como ejemplos de una vida de consagración, de acción de gracias y de oración. Si Él, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros que somos unos infelices pecadores? Quiero concluir esta meditación leyendo una parábola que Jesús contó a sus discípulos y que nos demuestra la importancia y la necesidad de la oración. Permítame leerles en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, los versículos 1 al 8 del capítulo 18. Dice el Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Jesús, mi amado hermano, mi querido amigo, Jesús nos puso este ejemplo para recordarnos que la misericordia de Dios
es inagotable y que su justicia siempre está a disposición de sus hijos. Nunca que vayas a Dios en oración le va a molestar. Nunca le vas a agotar la paciencia. No desmayes. No te desalientes. No te desanimes. Sigue orando. Sigue clamando. Sigue nutriendo tu vida a través de la oración. No bajes tus brazos. Manténlos en alto, rogando, elevando acción de gracias. Manténlos extendidos hacia los cielos, donde está el trono de Dios, porque orar es una necesidad. Dios te bendiga.